La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. Ya, empezamos. Muy buenos días a todas y todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Gerencia de Mercado para este webinar que hemos preparado para el día de hoy, que tiene relación con el fortalecimiento de la cadena de pago, cuáles son los procesos, el monitoreo y el cumplimiento. Esto está enmarcado dentro de un plan de comunicación que tenemos nosotros dentro del coordinador. Este es el segundo webinar que hacemos como gerencia de mercado y tenemos planificado algunos más. En relación con este webinar en particular, la temática que vamos a revisar, primero vamos a hacer una introducción, después vamos a hacer una presentación del equipo de la cadena de pagos, vamos a revisar lo que se refiere al portal de pagos, después al portal de disconformidades, el seguimiento de la cadena de pago y finalmente las conclusiones y los próximos pasos. En relación con el equipo de la cadena de pago, bueno, para tener una referencia a dónde estamos parados, en primer lugar les quería mencionar que estamos dentro de la gerencia de mercados, donde nuestro gerente de mercado es el señor Marcelo Bobadilla. El equipo en particular que está encargado de este tema está Esther Aliaga, que hace el seguimiento mensual de la cadena de pago y los pagos asociados para verificar el cumplimiento relativo a las garantías. Lizel Ormeño, que es la responsable de todo lo que se refiere a plataformas del portal de pago, disconformidades y la aplicación de la normativa asociada a las prorratas de garantía. El señor Marcelo Clemente, que es el responsable del cálculo de las garantías y de la gestión y actualización del procedimiento interno de la cadena de pagos. Y Javier Ponce, que también apoya en términos de lo que se refiere al cálculo de las prorratas de las garantías y el seguimiento de los pagos asociados a este concepto. También intervienen departamentos del coordinador que tienen relación directa con lo que se refiere a la cadena de pago. El primero es el Departamento de Transferencias de Energía y Servicios Complementarios, que lo dirige Fiorella Roncagliolo. El Departamento de Balances y Cargos de Distribución, que lo dirige Hugo Tapia, y finalmente el Departamento de Transferencias de Potencia y de Cargos de Transmisión, que lo dirige Manuel Gatica. Ahora, es muy importante destacar también que para hacer esta gestión de lo que se refiere al seguimiento y control de la cadena de pagos, apoya en forma relevante nuestro equipo legal y nuestro equipo de regulación dentro del Coordinador Eléctrico Nacional. Bueno, hecha esta introducción, los invito a revisar cada una de las presentaciones que hoy día nos van a dar Lizel Ormeño y Esther Aliaga relativa a estos conceptos. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes, que ojalá puedan aclarar muchas de las dudas, porque este es uno de los temas más relevantes que tenemos nosotros en nuestro seguimiento diario, semanal, mensual, en lo que se refiere a la cadena de pago. Y van a poder escribir sus preguntas a través del chat para que luego que se termine la presentación las podamos aclarar, revisar, y si no nos alcanza el tiempo las vamos a revisar más adelante a través de este chat directamente. Así que, como les dije, les doy la bienvenida, estamos muy contentos que estén participando. Ahora a continuación les va a presentar Lizel Ormeño lo que tiene preparado referido al tema plataformas y cadenas. Lizel, por favor. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con revisando el portal de pago y disconformidades. Entonces,
Aquí puse una línea de tiempo para que se pueda ver de mejor manera desde cuándo está iniciado el portal de pago. Desde el 2018 comenzó el uso del portal de pagos para todas las empresas coordinadas. Entre el 2021 y 2022 se lanzó el portal de disconformidades y garantías. Más o menos en 2022 se consolidó ya el uso de la plataforma en sí. El 2023 y 2024 estuvimos trabajando en un upgrade del portal de pagos, donde se actualizó el código y se hicieron algunos cambios para la gestión interna que hacemos nosotros en el coordinador con respecto a la carga de cuadros de pago, etc. Desde el 2024 se conformó el equipo de la cadena de pagos para poder hacer de mejor forma el seguimiento que tiene encargado el coordinador. Este equipo es de la sugerencia de transacciones de mercado. En 2025 se trabajaron en nuevas restricciones para la apertura de disconformidades y desde el 2025-2026 se está haciendo un seguimiento de la cadena de pagos de forma mucho más continua. Tenemos un seguimiento que es semanal y también seguimiento mensuales. Y este año, bueno, hemos seguido trabajando y se pudo disponibilizar la automatización del cierre masivo de disconformidades. Está el cierre tanto del acreedor, que es un cierre directo, y también la solicitud de cierre por parte del deudor. Bueno, el portal de pago es fundamental en el monitoreo de la cadena de pagos. Está establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos. Como dije antes, el portal de pago está vigente desde el 2018, hace 8 años aproximadamente, y el portal de disconformidades y garantías, 5 años de vigencia. Dentro de la gerencia de mercado tenemos el equipo enfocado en la cadena de pagos, donde hay personas, como lo nombró Lionel, de distintas áreas de la subgerencia, y lo principal que nosotros realizamos es revisión de las disconformidades, los correos de seguimiento semanal a las empresas de mayores montos. Se hacen informes periódicos a la SEC y la CNE. También se realiza la revisión del cálculo del monto de garantías. Hasta el momento hemos realizado la ejecución de instrumentos de garantías. Hay 6 ejecuciones desde el 2022 a la fecha. También realizamos las prorratas de pagos de esas ejecuciones de instrumentos de garantías y el posterior pago a las empresas. Y hacemos revisiones periódicas al procedimiento interno de cumplimiento de la cadena de pago en el mercado de corto plazo. Para ver un poco el portal de pagos, cómo funciona, lo principal es que el portal de pagos tiene la información de las empresas participantes. Las empresas participantes son todas las empresas coordinadas y aquí pueden encontrar los datos de contacto, la cuenta bancaria, razón social, entre otros datos de cada empresa. Bueno, es importante que cada empresa tenga sus datos actualizados, sobre todo con la cuenta corriente, y que nos informen cada vez que realizan algún cambio grande, por ejemplo, de si necesitan cambio de la razón social, actualizaciones de encargados o de cuenta corriente, nos tienen que avisar. Alrededor de 1000 empresas participantes en el portal de pagos y hay 2300 usuarios activos. La ventana de facturación para nosotros son los cuadros de pago que emite el coordinador. Entonces, bueno, aquí se puede ver una imagen de las ventanas de facturación. Se ordenan de la que está la última cargada hasta la más antigua. Y se puede filtrar por mes, por año y por concepto. Estos son los cuadros de pagos que se emiten y se van cargando en el portal de pagos según los plazos que tenemos. Entonces tenemos distintos cuadros de fechas que se van cargando dentro del mes. 20 a 30 cuadros mensuales que se cargan en el portal de pagos, por eso da la importancia. Bueno, aquí estábamos viendo entonces el detalle de un cuadro de pagos. En este caso es un cuadro de peaje de transmisión nacional. Se ve el mes, el año, si es liquidación y reliquidación. Entonces es importante que revisen eso porque sobre todo ahora que estamos cargando muchas reliquidaciones, la cantidad de instrucciones, que son las filas que tiene cada cuadro de pagos, y el monto, bueno, la fecha máxima de facturación y la fecha máxima de pago.
También en cada cuadro de pagos hay un mnemotécnico que, por ejemplo, este CEN, guión bajo, todos parten por esa sigla, que es Sistema Eléctrico Nacional. Y después tiene cuatro dígitos más que es asociado al nombre. Y después viene la fecha, la L o R si es liquidación o reliquidación, y las versiones. Entonces ahí es fácil, si tienen este mnemotécnico, es fácil revisar a qué concepto corresponde y qué periodo. Bueno, como dije anteriormente, entonces de cada cuadro de pagos que cargamos se generan muchas instrucciones de pago. En el cuadro que vimos anteriormente eran 1330 instrucciones de pago. Entonces podemos decir que alrededor de 30.000 instrucciones de pago se generan al mes en la totalidad de todos los cuadros de pago que carga el coordinador eléctrico. Y anteriormente este número era mucho mayor, pero durante el 2025 y 2026 se estuvo trabajando para reducir la cantidad de instrucciones de pago que se generan, que se emiten. Entonces ya no hay montos tan pequeños en las instrucciones para que sea mucho más simple y no tengan que realizar, bueno, para que se simplifique la facturación y el pago finalmente. Entonces aquí están las instrucciones de pago. Si ustedes entran a cuadros de pago, instrucciones de pago, le abre esta ventana y luego tienen que seleccionar su empresa en particular y pueden ir revisando cuáles son las instrucciones que ustedes tienen. Y nosotros siempre le indicamos por lo general, cuando nosotros emitimos un cuadro de pagos no debería haber cambios, debería ser el cuadro final el que se publica y no tener cambios, pero excepcionalmente hemos tenido que realizar algunos cambios, sobre todo con las empresas que se reemplazan a último minuto. Y en esos casos, el cuadro que se carga, que vimos anteriormente, queda con la empresa antigua, digamos. Cuando nosotros editamos, si ustedes entran a instrucciones de pago, ahí siempre va a estar actualizado. Entonces, siempre le decimos a las empresas que entren aquí a instrucciones de pago. Desde acá tienen que ver la información, no desde cuadro de pago. Y si ustedes quieren descargar, tienen que entrar ahí a hacer la descarga masiva como deudor, como acreedor, y ahí va a estar la información actualizada. Como dato de instrucción de pago tiene todo el concepto, el periodo, el acreedor, deudor, y ustedes pueden ver el detalle acá en un ojito que hay, y el detalle acá está abajo, que por ejemplo sale la fecha de referencia, también están los estados de facturación y los estados de pago, si está pagado o facturado, y el código de referencia también, que es súper importante porque ese código de referencia va en la factura. Y pueden ver también qué factura subió, el folio, etcétera. Todos esos datos que están ahí. Bueno, hay condiciones de uso fundamentales para poder utilizar el portal de pagos. Nosotros en el coordinador tenemos el acceso directo, pero el portal de pagos también tiene una clave individual. Entonces, si no la tienen, nos tienen que escribir al correo de soporte que sale acá, soporte.pagos@coordinador.cl, y solicitar esa clave o solicitar el acceso. La URL en la que está acá se actualizó hace algunos años, creo que hace como 2 años ya está actualizada con esta nueva URL, y el acceso es a través del correo del usuario y la clave. Ahí hay olvidó su contraseña, pero no está funcionando, así es que si alguien selecciona eso, nunca le va a funcionar, y lo mejor es que nos escriban al correo para entregarles inmediatamente la contraseña. ¿Qué más? Bueno, además de tener el acceso, tienen que verificar que la empresa esté asociada, porque ahí yo sé que hay varios usuarios que trabajan para muchas empresas y a veces están asociadas a una, dos, y les falta el resto, y tienen que verificarlo entrando a agente participante, que es la empresa, y en la parte de abajo donde dice agentes, verificar si es que están en el listado de agente participante. Esos son los usuarios que eh, pueden gestionar la facturación, los pagos y abrir disconformidades desde el portal de pago. ¿Qué más? Siempre verificar, nos pasa mucho, esto lo recalcamos harto porque en varias reuniones nos pasa que, o correos que nos envían, de que no les funciona algo, y es porque a veces están utilizando instrucciones de pago que no pertenecen a su empresa. Entonces es importante que lo primero que tienen que revisar es que la instrucción sea de la empresa que están como deudor o como acreedor. ¿Cómo pueden revisarlo? Bueno, entran
Por una parte pueden entrar buscando el mnemotécnico, el cuadro de pago, la fecha, y también pueden tener el ID de la instrucción de pago. Cada instrucción de pago tiene un ID. Entonces, es el que está aquí marcado en amarillo. Ese es único. También quiero hablar acerca de las restricciones de apertura de disconformidades que hemos puesto desde el año pasado. Pusimos 2 restricciones el 2025 y este año se sumó una tercera. Entonces, hay 3 restricciones de apertura. Esto fue algo que ha sido solicitado a través del tiempo por las empresas porque, por una parte, había muchas empresas que no informaban la gestión que estaban haciendo de facturación, si bien sabemos que facturan, pero no estaban informándolo en el portal de pagos, y esto es fundamental para que nosotros podamos saber si la empresa facturó o si es que tiene los pagos al día. Entonces ahora está restringido. La condición es que tiene que estar facturado, como dice acá. Si dice no facturado, no se puede abrir. Bueno, también está facturado o facturado con atrasos. Esas 2 condiciones aplican. El estado de pago tiene que decir no pagado, porque si dice pagado, quiere decir que la empresa ya informó el pago. Entonces estaría bien y no es necesario abrir una disconformidad. Si por X motivo la instrucción de pago dice pagada y realmente no está pagado, ustedes, no sé, buscan la información y no tienen el pago realizado, lo primero que tienen que hacer es contactar a la empresa y consultar, bueno, que le envíen los datos de pago. Si no les va bien por ese lado, nos tienen que informar y, bueno, indicarnos que hay una empresa X que está indicando pagos, pero que realmente no se están haciendo, y ahí nosotros tomamos las medidas pertinentes. La tercera restricción, que es la última que pusimos, es con respecto a la fecha de apertura, porque también estaba habilitado en el momento de que se emitía el cuadro de pagos. Muchas empresas comenzaban a abrir disconformidades de forma masiva y la instrucción de pago ni siquiera estaba vencida todavía estaba dentro del plazo de pago, entonces no corresponde que en ese caso se pueda abrir una disconformidad por motivo de pago. Así es que la fecha de apertura tiene que ser siempre mayor a la fecha máxima de pago. La fecha máxima de pago es la que está indicada en la instrucción de pago. Hay algunos cuadros de pago que por normativa se indica una fecha fija, y hay otros cuadros que están asociados a la fecha de facturación. Así es que los que están asociados a la fecha de facturación es importante que la empresa realice la facturación cuanto antes para que después empiece a correr la fecha de pago. Bueno, el portal de disconformidades, entonces, como decía anteriormente, está creado para que puedan informar incumplimientos no acordados entre las empresas, sobre todo asociado a los pagos. También se pueden informar otras cosas como falta de facturación, o que la factura no sé, fue rechazada, etcétera. Pero principalmente es de pagos. Estas se pueden crear desde la instrucción de pago. Entonces, mostrándolo cómo se hace de la forma manual, digamos, ustedes entran a la instrucción de pago y al final de la instrucción de pago está este cuadrito que dice disconformidades, y hay un botón que dice iniciar disconformidad. Ese es el botón que ustedes tienen que seleccionar para poder abrir, y se abre esta ventana que está abajo donde dice motivo. Hay 3 motivos. En este caso sería pago. Tienen que escribir una descripción y adjuntar la factura. Y luego se crea. Si no adjuntan un documento, no van a poder abrir la disconformidad. Cuando ustedes ingresan al portal de disconformidades, bueno, importante que tengan el usuario asociado y que además estén como agente participante, porque de esa forma van a estar habilitados acá. Hay un inbox donde le aparecen todas las disconformidades o la lista de disconformidades asociadas a su empresa. Bueno, cuando hay un usuario que ingresa nuevo y la empresa tiene varias disconformidades abiertas, no le va a aparecer en su inbox las disconformidades, porque solo desde que ese usuario parte como agente, desde esa fecha en adelante, y las disconformidades que se abran en adelante les van a aparecer. Entonces, si es que les pasa eso y lo necesitan, también nos pueden escribir al correo de soporte y nosotros las asignamos a algún usuario en particular. Recuerden que siempre que ustedes solicitan
la asociación de disconformidades o lo que sea, tienen que poner en copia al encargado titular y suplente de REUC o directamente que lo solicite el encargado titular y suplente de REUC. El detalle, bueno, este es un detalle de una disconformidad, tiene los mismos datos asociados de la instrucción de pago porque está conectada a la instrucción de pago y a través de una API trae toda esta información. Y se pueden ver observaciones, se pueden poner todas las observaciones que ustedes quieran. Con el signo más de abajo del lado izquierdo pueden ir ingresando y siempre que ustedes ingresen una observación tienen que compartir, porque si solo la ingresan, la ven ustedes, el usuario que la ingresó la ve. Si no la comparte, no la pueden ver las demás empresas que ingresen a ver la disconformidad. Y están los cierres asociados. Entonces está primero el cierre del acreedor, es que es un cierre directo, es cuando el acreedor se supone que es el que abre la disconformidad por motivo pago, entonces si él ve que encontró no sé, o se dio cuenta que sí le pagaron, puede hacer el cierre inmediato. Y también está el cierre por parte del deudor. Entonces el deudor, ¿qué hace? Tiene que poner que necesita el cierre, adjuntar la evidencia del pago y solicitar el cierre compartiendo estas observaciones. Después se genera el plazo, entonces esto ya no es un cierre directo, sino que tiene un plazo establecido para el cierre, donde el acreedor tiene la posibilidad de rechazar el cierre si es que no está de acuerdo con la información que adjunta el deudor. Y si no, se cierra. En este plazo antes era de 3 días hábiles y ahora se aumentó a 5 días hábiles, con el cambio en el nuevo procedimiento. Eso estaba asociado a las plataformas. Ahora los dejo con este. Buenos días. Yo les voy a nosotros les vamos a hablar del proceso de facturación y pago y también de las actividades y medidas que ha dispuesto el coordinador con el fin de fortalecer el cumplimiento y además resguardar el cumplimiento de la cadena de pagos, pero desde un punto de vista más conceptual. Para eso vamos primero a conversar de algunas definiciones generales. Está el IBT, que es el informe de valorización de transferencias económicas o balance, producto de la operación del sistema. Este balance se publica en la plataforma Balance Comercial y da origen a la instrucción de pago y a las figuras de balance del deudor y el acreedor. El deudor es la empresa coordinada que tiene la obligación de efectuar el pago de este monto instruido por el coordinador y el acreedor es la empresa coordinada que tiene la obligación de emitir la factura y el derecho a recibir un pago. También tenemos el concepto de deuda, que es importante que para el coordinador la deuda es aquella que corresponde a las disconformidades abiertas por las empresas coordinadas del tipo pago. ¿Ya? Y el monitoreo se realiza principalmente aquella que está en incumplimiento, que son las que no se han cerrado en el portal de disconformidades en el plazo establecido que vamos a revisar más adelante. La deuda nace en el portal de pagos a través de una disconformidad, pero se gestiona en el portal de garantías y disconformidades. Además de la disconformidad de tipo pago, que es nuestro foco de deuda, está el concepto de garantías, que son montos que el coordinador determina por normativa para ciertas empresas y que se presentan y custodia a través de instrumentos de garantía de una posible ejecución en casos de incumplimiento. Para efectos de este webinar, solamente vamos a tratar las garantías como el instrumento de posible ejecución, el cálculo, qué coordinados deben entregar, la periodicidad y todo el proceso administrativo lo vamos a revisar en un webinar siguiente. Estas dos actividades se realizan en la plataforma Portal de Garantías. Y finalmente, la definición de mercado a corto plazo, que es sobre la cual hacemos el principal monitoreo y a la cual también están destinadas las garantías, son aquellas transferencias económicas relacionadas con los conceptos de energía, potencia y servicios complementarios producto de la operación del sistema.
Entrando al proceso de facturación y pago propiamente tal, vamos a tomar como referencia la publicación del balance de energía, que este se realiza el 15º día hábil de cada mes, por el coordinador a través de la plataforma Portal de Pagos. Este balance da al acreedor 3 días hábiles para que facture e informe en la plataforma que se ha facturado, esto a través del Portal de Pagos. Con esta facturación, el deudor tiene 7 días hábiles para pagar y también informar en la plataforma Portal de Pagos al coordinador que se realizó el pago. Si todas las actividades se realizan en tiempo, está todo ok, el proceso termina y no hay riesgo en la cadena de pagos. Sin embargo, en aquellos casos donde no se ha pagado, donde el deudor no ha pagado una vez que emite la factura después de 7 días hábiles, se abre una ventana para que el acreedor emita o cree esta disconformidad del tipo pago. Eso es importante para nosotros el tema de los 15 días hábiles, porque si bien con posterioridad da este plazo normativo para informar una disconformidad, la plataforma sigue habilitada para que puedan seguir subiendo disconformidades y el acreedor no pierde el derecho a recibir este pago. Para nosotros, como para el coordinador, esta es la base o la fuente de identificación de una deuda. O sea, si hay una deuda en incumplimiento y no se ha creado una disconformidad, esta queda fuera del radar del coordinador como deuda. Habiéndose creado la disconformidad del tipo pago, ¿se escucha conmigo? El deudor tiene 6 días hábiles para solicitar el cierre en plataforma. Esto es ingresar el comprobante de pago y realizar la gestión de solicitar el cierre. Con esto, el acreedor tiene un plazo de 5 días hábiles para revisar esta solicitud. Acá hay un cambio en relación con la actualización del procedimiento. Estos 5 días antes eran 3, pero se abrieron 2 días más para darle una oportunidad más al acreedor de poder revisar. Aquí el acreedor puede aprobar o en el plazo de 5 días, si es que no ejecuta ninguna acción, también se entiende que ha aprobado la solicitud de cierre. Y paralelamente, antes que se cierre la disconformidad e independiente de estos plazos, el acreedor también, si visualiza que recibió el pago, y es lo recomendable, puede realizar un cierre anticipado en la plataforma, ¿ya? Y así, con estos 3, queda fuera del radar como deuda y se entiende que no hay rompimiento de la cadena de pago. En el caso de que el acreedor rechace en el plazo de estos 5 días hábiles, esta disconformidad se transforma en una deuda en incumplimiento y entra a la evaluación de la ejecución de posibles medidas por parte del coordinador. También puede ocurrir que el deudor en este plazo de 6 días hábiles no ejecute la solicitud de cierre, la disconformidad queda sin gestionar y también entra como una deuda en incumplimiento para el coordinador y en evaluación de medidas a ejecutar. ¿Cuáles son estas medidas? Primero, el coordinador hace una revisión o un listado de todas aquellas disconformidades que en la plataforma se encuentran abiertas. Y según el impacto en la cadena de pagos, revisa el monto, la cantidad de disconformidades y la antigüedad por cada una de las empresas deudoras. Esto da origen a la emisión de cartas de incumplimiento que se envían mediante el sistema de correspondencia al coordinado deudor, que indica el detalle de la deuda, da un plazo de subsanar. Esto quiere decir que debe cerrar en la plataforma portal de disconformidades en 10 días, por lo menos realizar las solicitudes de cierre de estas disconformidades. También se le indican las posibles medidas a ejecutar, se informa a la SEC, se informa también a la CNE y se copia a los clientes, tanto libres como regulados. En el caso de los regulados se copia a las distribuidoras. El coordinador durante estos 10 días hábiles se mantiene monitoreando el cierre por parte de los deudores, la gestión de rechazo si es que
el acreedor rechazara, el deudor debe gestionar este rechazo. Y si se encuentra o no cerrada a través de un cierre anticipado o por una aprobación de solicitud de cierre. En caso de que las disconformidades no subsanen, viene la ejecución de medidas. Son la ejecución de garantías en caso que tenga garantías, la suspensión del mercado a corto plazo y después la reincorporación en caso de que subsane. Vamos a detallar un poquito más la ejecución de medida porque aquí hubo algunos cambios con la actualización del procedimiento. La ejecución de garantías se efectúa para aquellos coordinados quienes les correspondía entregar un instrumento de garantía al coordinador. En este caso, el coordinador hace un llamado a los acreedores para que informen otros incumplimientos, y acá este llamado tiene un cambio porque ahora se va a hacer cuando se publique el IBT que corresponde al momento de la ejecución. Y esto quiere decir es con un mes de desfase, para poder tener toda la deuda en incumplimiento posible asociada a este deudor. Una vez realizado el llamado y levantadas las disconformidades, se hace un cálculo de la prorrata, tanto preliminar como definitiva, se difunde. Y aquí hay otro punto importante también, porque ahora la prorrata se va a efectuar sobre aquellas disconformidades que hayan sido abiertas dentro del plazo de 15 días después que ha vencido el pago. O sea, si hay un sobrante de garantía, un remanente, se van a considerar disconformidades que pudieron haber sido abiertas con posterioridad a estos 15 días. El pago se realiza en la cuenta corriente registrada en el portal de pagos, por eso es importante que esos datos se mantengan actualizados, y se realizan en la medida que el coordinado acreedor nos envíe las cartas de aceptación y pago, hasta un plazo de 9 meses. Pasando estos 9 meses se entiende que se acepta y ahí el coordinador va a generar un pago masivo de todos aquellos que no nos hayan dado la carta de aceptación. La otra medida es la suspensión del mercado a corto plazo, y esto se da en el caso de que el coordinador identifique que la deuda es mayor a la garantía presentada o para todos aquellos coordinados a los que no les corresponde presentar garantías. La suspensión del mercado a corto plazo implica que los coordinados no pueden efectuar retiros para abastecer a sus clientes libres, y también la desconexión de los clientes, salvo que el cliente presente un contrato con un nuevo suministrador en un plazo de 24 horas. Entonces, acá hay un riesgo bastante importante desde el punto de vista comercial para el deudor. Además, las instrucciones de pago en la calidad de acreedor quedan retenidas, o sea, el deudor en las próximas instrucciones en donde deba recibir no se van a publicar, se retienen, y aquellas donde aparece como deudor sí se van a publicar, sí se publican. Y aquí también está en línea con la prorrata. O sea, las nuevas disconformidades también van a quedar en la prorrata en el caso que este coordinado posea garantías. Si el coordinado logra subsanar la deuda, debe solicitar mediante una carta formal al coordinador la reincorporación al mercado a corto plazo, pero para esto tiene que tener pagado el 100% de las disconformidades en la plataforma, regularizadas, y si corresponde la entrega de una garantía, debe también tenerla entregada por el monto solicitado anual o por el correspondiente al recálculo. Otra de las actividades que realiza el coordinador es la solicitud de certificado de riesgo. Esta solicitud es bianual y la deben entregar todos los coordinados que realicen retiros del sistema para clientes finales. Se realizan 2 entregas, la primera durante el periodo de enero a marzo y la segunda de julio a septiembre. Se presenta a través del sistema de correspondencia del coordinador y debe ser entregada por una clasificadora de riesgo que esté señalada en las bases de licitación del sistema eléctrico. El coordinador también realiza informes periódicos, informa a la SEC y a la CNE de los incumplimientos y del proceso de monitoreo. Mensualmente hay un informe de disconformidades y el año pasado se hizo un informe de cadena de pagos en donde acá se mostraron las empresas y sus estados de facturación, las empresas que cumplían con la facturación
y aquellas que no cumplían. Este año realizaremos un informe similar, pero acotado al 2025. El coordinador también pone a disposición de los coordinados procedimientos e instructivos. Estos se encuentran en la página web del coordinador. Tenemos el procedimiento interno, que la última actualización se hizo el 10 de junio. El manual de APIs que mencionaba Liesel, relacionadas con el cierre de disconformidades, que se puso a disposición en abril de este año. El instructivo de portal de pago y el manual de carga masiva, entre otros instructivos. Para concluir esta parte de la presentación, queremos reforzar las ideas importantes relacionadas con este monitoreo de la cadena de pago. En el caso de las empresas acreedoras, importante que realicen la facturación, pero a la vez que informen de esta facturación a través del portal dentro de los plazos establecidos. Que cada vez que se produzca un incumplimiento, se informe también dentro de los plazos establecidos de 15 días hábiles, para permitir al coordinador tener una visualización lo más real posible de la deuda que está en el mercado. Y por otra parte, revisar y gestionar en el portal de disconformidades las solicitudes de cierre o realizar los cierres anticipados también, porque si no lo realizan, esta deuda queda registrada para el coordinador como un incumplimiento. En el caso de las empresas deudoras, importante pagar e informar el estado de pagos en el portal de pagos dentro del plazo establecido. Si se crea una disconformidad en donde participan como acreedor, gestionar esta disconformidad dentro de 6 días hábiles en el portal de disconformidades. En caso de recibir una carta de incumplimiento y para evitar la ejecución de las medidas que se mencionaron anteriormente, realizar los cierres dentro de los 10 días hábiles. Y algunas coordinadas, aquellas que deben presentar los certificados de riesgo, entregarlo tanto para el primer y segundo semestre, y también realizar la entrega de las garantías en plazo, que como dijimos anteriormente, vendrá un webinar donde se explicará el cálculo, las empresas que deben entregar las garantías, la periodicidad, entre otros. Con eso damos inicio también a la parte de preguntas. Sí. Bueno, la primera pregunta de Juan dice: buenos días, ¿es posible que los certificados de cuenta emitidos por el banco queden como un link para descargar la plataforma para cada empresa? Entiendo que sería un certificado que se tiene que poner un link cerca de la cuenta corriente de cada empresa. Bueno, tendríamos que revisar si es posible realizar esto y cuál sería el motivo para tener esta descarga. Más. Buenos días, nosotros llevamos poco tiempo en el negocio de energía. Quería consultar cómo puedo tener acceso al portal de pagos. Tienen que solicitar el acceso a soporte.pagos@coordinador.cl. En la presentación está escrito el correo de soporte, así es que después lo pueden revisar una vez que se publique la presentación. Todas las empresas que vienen desde el área de conexiones, una de las solicitudes para conectarse y dentro de los documentos que tienen que presentar las empresas nuevas antes de ser empresa coordinada es un formulario que es del portal de pago. Entonces, si ingresaron, ese formulario debería existir y nos deberían haber enviado ese correo a nosotros. Si no, nos tienen que escribir al correo de soporte. Bueno, acá hay otra consulta relacionada a los servicios del SFTP y que no funciona el link. En ese caso también nos tienen que enviar un correo de soporte. A veces hay alguna falta de sincronización con el servidor, entonces en ese caso podríamos revisar si es problema de la empresa o es un problema, no sé, que justo hubo un lapso donde no estaba sincronizado. También al correo de soporte. Siempre que nos envíen correos, indicar más que el nombre o algo, porque hay nombres de fantasía, razón social. Para nosotros es válido que nos envíen el root y también el usuario con el que ustedes trabajan, el correo del usuario y el root de la empresa. Con esas dos cosas nosotros podemos revisar. ¿Qué más? Bueno, también acceso al correo de soporte, controlar el día máximo de facturación.
Bueno, eso está por normativa. Entonces, la normativa es la que nos indica a nosotros cuántos días. Si hay algún cambio que se requiera y hay que ver, no sé, quizás enviar una carta o ahí se tiene que ver de otra forma, pero no es que nosotros lo podamos cambiar. Nos regimos por la normativa. Las compensaciones también caen en los cuadros de pago, sí, también. Hay un concepto la sigla es RCOM, o si ustedes lo pueden buscar es reembolso de compensaciones, así que ahí lo pueden encontrar. Si la carta fue emitida, se puede modificar la cantidad y el monto de la misma carta. Ustedes dicen que si hay una carta que se emitió con un monto, bueno, la carta no indica montos. Es una carta que informa que los cuadros de pago se publicaron. Entonces, en la carta no salen los montos. Después hice una API para poder cerrar. Sí, es lo que indiqué en la presentación. Este año recién es algo nuevo, entonces por eso a lo mejor hay algunas empresas que no lo conocen. Hay dos APIs disponibilizadas para hacer cierre. Una que puede hacer el cierre directo, que es el acreedor, y otra API que es con la que trabaja el deudor para hacer la solicitud de cierre. Así es que sí, existe y la documentación está publicada en la página. Cuando ustedes entran a buscar las plataformas, cada plataforma tiene links con los documentos y en el caso del portal de pagos, cuando entran a portal de pagos, aparece al lado izquierdo distintas capacitaciones que hemos realizado y también links de manual, instructivo, etcétera. ¿Qué más? Hola, buenos días. Quisiera saber el proceso de facturación si tenemos... Bueno, el monto cero no tiene que facturar. Em, y así es necesario subir las facturas al servidor, sí, tienen que subir la factura en el portal de pagos. El formato que soporta XML o PDF, los dos. Esos dos formatos están habilitados. ¿Qué más? Revisión del mnemotécnico. Ya, bueno, esto lo podríamos revisar más adelante con respecto a lo que están indicando acá, a ver qué podemos hacer. Bueno, todas estas preguntas, incluso las que no alcancemos a responder ahora, las vamos a anotar y las vamos a enviar después con respuesta a todos los participantes de este webinar. Procedimiento de asociación de usuarios, bueno, a través del correo también. Importante que siempre lo solicite, nosotros esperamos que siempre las solicitudes las realice el encargado titular o suplente y si no, que por lo menos esté en copia. Bueno, si tienen problemas porque no llegan las facturas también al correo y obviamente a la empresa contraparte tienen que escribirle con los datos que están en el portal de pagos para solicitar y revisar entre ustedes cómo pueden solucionar ese problema. Sí, bueno, aquí hay una pregunta que justo estamos trabajando en eso. Dice, buenos días. Uno, ¿es posible mejorar los tiempos y forma de avisos cuando ocurre una fusión, absorción o cambio de representación? Esto ya que usualmente no son informados y se detecta cuando la empresa absorbida procede a rechazar documentos. Sí, nos pasa mucho y nosotros estamos trabajando desde hace tiempo de forma interna para ver cómo podemos solucionar esto. Así es que sí, va a haber algo disponible en un tiempo más donde esto esté como mucho más visible para las empresas, en los plazos que importan, ¿cierto? Para que no quede con atraso, no tengamos que hacer reemplazos después de la publicación. ¿Qué más? Bueno, en el portal de pagos están todos los datos y las empresas que están nuevas, por lo general, algunas no tienen los datos inmediatamente, pero debería quedar esto resuelto dentro de la primera semana. Bueno, la información está contenida ahí en las respuestas. Después les vamos a enviar dónde pueden encontrar el link y todos los instructivos, los últimos actualizados. Sí, respecto al plazo de cierre, se aumentó 5 días. Dice, ¿qué pasa cuando al solicitar un cierre, por ejemplo, por solicitar el reenvío de factura al no haber sido esta recepcionada, coordinado, acreedor no da respuesta del envío de la misma hasta el último momento, consumiendo parte del plazo para regularizar que eso sí que hacer?
Bueno, si el acreedor rechaza, vuelve a correr el plazo. Entonces, o sea, en realidad rechaza, queda como en un stand-by. Entonces el deudor tiene que volver a hacer la solicitud y ahí vuelven a correr los días. Sí, vuelven a correr los 6 días. Sí, si hay una empresa que esté jugando con ese plazo, obviamente también nos tienen que enviar un correo porque es una mala práctica. Después, la diferencia de uno entre valor total de la factura o de veras. Sí, esto lo vamos a volver a revisar. Recuerdo que nos habían comentado anteriormente y creo que no lo hemos vuelto a revisar esto, la diferencia que se produce. Después, montos menores, sí. eh, Se supone que en la mayoría de los cuadros de pago está implementado, pero hay algunos que por normativa no se puede, tienen que ir igual. Entonces ahí tenemos que ver con el área de potencia y de peajes cómo se puede trabajar para que no se sigan emitiendo quizá hay que hacer una reunión con la CNE, no sé, ahí tenemos que revisarlo, pero sí lo hemos conversado muchas veces de forma interna también. Ya, eso por los montos menores a 10. Que una disconformidad se cerró automáticamente y todavía está la deuda. ¿Cómo se puede abrir de nuevo? Siempre que se emite una disconformidad, está la opción de volver a abrir, en todos los casos. Entonces, bueno, si se cerró, ustedes tienen que volver a abrirla y entraría a correr el plazo desde cero, como una nueva disconformidad. Va a tener un nuevo ID y cuenta como si fuese una nueva. Obviamente va a queda el respaldo en la instrucción de pago de que anteriormente se había abierto una disconformidad. Si una empresa no ha cobrado hace un año, puede comenzar ahora a emitir los documentos. eh, Existe un plazo máximo para facturar. Bueno, hay un plazo de facturación, pero la empresa siempre puede facturar. Entiendo yo que no tiene como un límite. Entonces sí puede cobrar cosas anteriores. Respecto a los respaldos al momento de cierre de la disconformidad, es posible incorporar un ítem que al adjuntar por error un documento tenga opción de eliminar el adjunto. Sí, actualmente no se puede eliminar, queda ahí registrado. Entonces, tendríamos que revisar cómo se podría hacer, quizás hacer un primer paso como borrador, pero creemos que esas cosas igual como que generan hace como que tenga muchas etapas y podría entorpecer el proceso, pero ahí lo podríamos revisar y después le entregamos bien una respuesta. Buen día, ¿existe algún límite en la dinámica de rechazo de una solicitud de cierre? ¿O un acreedor podría rechazar sin límite? Bueno, anteriormente los acreedores podían rechazar sin poner una observación. Entonces, obviamente ahí también se generaba a veces una mala práctica donde se rechazaba todo inmediatamente y a veces no, sin hacer grandes revisiones, si es que estaba pagado o no. Y eso lo cambiamos, creo que fue este año, no recuerdo bien, o a fines del año pasado. Y ahora es obligación que tengan que poner una observación, por lo menos. Así es que en esa observación tiene que indicar por qué está rechazando nuevamente. Si ustedes identifican que hay una mala práctica, también nos tienen que dar aviso, por favor. Buenos días, en mi caso estoy realizando un reemplazo en donde la persona no alcanzó a explicarme bien cómo es este proceso. ¿Existirá un manual o guía de cada paso? Sí, también. Hay instructivos, hay manuales, hay capacitaciones y también nosotros realizamos muchas reuniones con las empresas. Así es que idealmente que antes de la reunión puedan revisar el instructivo, tengan una idea de cómo funciona el portal de pagos y luego de eso nos escriben al correo de soporte también y nosotros hacemos una reunión con la empresa y podemos resolver las dudas que tengan. Cuando el CEN instruye pago a empresas suspendidas, específicamente las reliquidaciones, ¿qué podemos hacer en estos casos para no facturar a empresas suspendidas o redireccionar el cobro? Bueno, sí. Nosotros en las reliquidaciones estamos emitiendo instrucciones a empresas que están suspendidas
siempre como deudor, porque las que está como la empresa suspendida como acreedor, esas quedan retenidas hasta que la empresa pueda volver al mercado. Si no vuelve, solamente se siguen emitiendo las que está como deudor, y eso tiene que ser así, y la empresa acreedora tiene que facturar. Y tiene que seguir realizando la gestión de cobro como cualquier otra empresa. Entonces, por ejemplo, si llega un periodo donde esa empresa suspendida se va a quiebra, todas esas, todas esas facturas y todas esas disconformidades que están ahí quedan dentro de la bolsa, digamos, que se hace después a pago. Tuvimos un caso donde después el reliquidador tomó razón de la empresa, revisó todas las deudas y en algún momento nos solicitó que emitiéramos las instrucciones de pago que estaba como acreedor la empresa, y con ese pago que se hizo hacia esa empresa se pagaron algunas de las deudas. Entonces sí tienen que seguir facturando. Si hay una ejecución de garantía y esta es mayor que la deuda, no hay salida del mercado a corto plazo. Bueno, depende, no debería salir porque se supone que al ejecutar la garantía se va a pagar. Entonces, si quieres, Esther, podría hablar un poco más de eso, pero al ejecutar la garantía y se paga, por ejemplo, si se paga, no sé, la garantía de 100, se paga 30, queda 70. La empresa sí o sí tiene que emitir una nueva garantía. Entonces, eh, entre el lapso que que recibimos esa nueva garantía, quizás podría salir del mercado, pero eso Claro. no es un plazo tan establecido, sino que se establece con la empresa y se va viendo. Sí, Así es que, hablo acá, no sé si se escucha. Claro, ahí entra sácate el micrófono. Vamos a... Sí, en ese caso entraría en la empresa deudora. Cuando se ejecuta, se puede pagar toda la deuda, debe entregar una garantía para reponer el monto que se ejecutó. Si no la entrega dentro del plazo, me parece que son como 15 días, ahí igual se suspende, ¿ya? Pero eso se va a tratar más en detalle en el webinar de garantías. Si la empresa con la garantía subsana todas sus disconformidades, además nos presenta la garantía, no hay suspensión del mercado. Ya. Respecto a los respaldos al momento de cierre de la disconformidad, es posible que el respaldo que se pide obligatoriamente para el cierre se incorpore en el correo automático de solicitud de cierre. Esto porque si la disconformidad se cierra automática, pierde la trazabilidad. Tendríamos que revisar si es que es posible hacer esto. Actualmente no funciona de esta forma, entonces ahí hay que verlo con la empresa que estamos trabajando. Bueno, ya estamos casi próximos a terminar, así es que si no alcanzamos, yo creo que vamos por la última pregunta y le damos cierre. ¿Dónde puedo encontrar el monto original consolidado que se publicó como instrucción de pago? Para empresas suspendidas. En portal de pago aparece en 0 y la forma sería revisar cada publicación de balance. Ya, a ver, quizás podría ser, no sé si se refiere no sé si se refiere a los montos retenidos. No debería aparecer en 0 si está retenido, entonces qué raro que diga que está en 0. Si está en 0 es porque la instrucción de pago era 0. Si está retenido, hay un lugar específico donde están todas las retenciones de las empresas. También lo vamos a mandar como respuesta a las consultas, para que ustedes lo puedan revisar y puedan ver cuál es el monto que está retenido para cada empresa que está suspendida. Así que con esta pregunta terminamos. Yo sé que hay más preguntas, así que las vamos a revisar, las vamos a responder y después a través de correo se las enviamos a todos los participantes. Así que con esto nos despedimos y les agradecemos su participación. Y como siempre, que cualquier cosa nos puedan escribir, podemos tener una reunión si tienen alguna duda. Y eso, muchas gracias a todos. Gracias a Esther también. Si quieres dar una palabra de despedida. No, muchas gracias, agradecer la participación, las preguntas. Eso. Hasta luego.